Hola chicos, buenas tardes. Vamos a comenzar entonces, a continuar entonces con nuestro programa. Hoy vamos a comenzar a ver la unidad 4, donde nos estaba hablando de lo que es, empezamos hablando de lo que es la racionalidad. Este concepto de ser racional y ser irracional es muy importante para el tema que estamos viendo. Cuando uno ve el programa, así como que dice uno, esto cómo embona en todo esto. Sin embargo, tiene una lógica y tiene una secuencia, porque hemos estado viendo la comunicación, hemos estado viendo las características de los sistemas, etcétera. Entonces es necesario que entremos también a comprender parte de lo que es la comunicación y de los argumentos que nosotros vamos a manejar o a dar para establecer un cambio dentro de lo que es el desarrollo organizacional. Entonces aquí nosotros, al hablar de racionalidad, tenemos que, nos debe quedar muy claro respecto a qué le estamos atribuyendo este concepto. Si ustedes observan en la información que encuentren en internet, el concepto es un adjetivo que se emplea de manera indistinta y de manera más en términos emotivos o en términos coloquiales para calificar o descalificar a una persona. Y decimos, es que fulano es irracional, y es que lo que hace es irracional, pero estamos atribuyendo un peso emotivo más que realmente lo que es el adjetivo. Es decir, el adjetivo nos sirve para clasificar o para especificar una conducta, aclarar una conducta que se está teniendo. Entonces, ¿qué es esto de lo racional y lo irracional? Cuando hablamos de racional, por lo regular, hablamos de las funciones superiores, por ejemplo, que tiene el ser humano, una conducta racional, un pensamiento racional, es decir, nuestra capacidad para entender, para pensar, para planear y sobre todo para ejecutar también, a diferencia del aspecto irracional que se encuentra un poco más profundo en la conciencia, se encuentra en las zonas más oscuras a veces de nuestra personalidad, es rígido y además es poco realista. ¿En qué se diferencian básicamente estos dos conceptos de racional o irracional? Es en el apego a la realidad. ¿Qué tanto nosotros estamos hablando en términos reales? En términos que se apegan a la realidad que estamos viviendo. Es entonces aquí la importancia de este tipo de conceptos. Vamos a especificarlos nada más para que nos quede claro y podamos entrar abiertamente a nuestra siguiente unidad y a nuestro siguiente tema. Lo racional sigue un proceso de lógica. La lógica, si ustedes recuerdan, son una serie de pasos, son una serie de, es un método el que debemos llevar para llegar a un punto. Y les decía yo, esta lógica tiene que ser consistente con la realidad. Cuando pensamos o tenemos un pensamiento racional, los pensamientos racionales son relativos, es decir, somos capaces los seres humanos de modificar nuestro pensamiento, de abrirlo, de establecer nuevas vías de pensamiento para poder llegar a una solución. Si nosotros fuéramos rígidos, si no fuéramos o fuéramos absolutos nuestros pensamientos, tendríamos muchas dificultades para realizar o llegar a metas que en algún momento nos hemos planteado. Nos volveríamos muy rígidos. Entonces, una característica de la racionalidad es esta de la relatividad. Las emociones que producen, como están basadas y apegadas en la realidad, entonces nos producen emociones, pero emociones estables que podemos tener bajo control, que no nos desorganizan y que nos permiten, les repito nuevamente, llegar a nuestras metas. Por su parte, en el concepto de irracional, ¿sí?, los autores lo han encauzado más aspectos biológicos, aspectos de sentir, aspectos por eso les decía que estaban como más dentro de la conciencia, de nuestras partes más oscuras, porque a veces no nos lo podemos explicar cuando lo tratamos de hacer racional.
entonces nos encontramos ahí con un problema. Por lo regular, este tipo de pensamientos son absolutistas, son inflexibles, a diferencia del pensamiento racional del que estábamos hablando, ¿sí? Nos permiten, no nos permiten la capacidad de esperar, echar a andar nuestra capacidad de esperar, sino que son exigentes, son inmediatos, ¿no? Necesitamos que se satisfaga una necesidad de manera inmediata. Y a diferencia de también el racional, tenemos dificultades para poder llegar a nuestras metas. Les voy a poner un ejemplo demasiado tonto, digo yo, ¿sí? Vamos a suponer que Irma Lilia quiere ser Miss Universo, quiere concursar en Miss Universo. Yo creo que creo, pero ¿cuál es mi realidad? O sea, debo tomar en cuenta otro tipo de factores para ver qué tanto este tipo de pensamiento, este tipo de meta que yo me estoy planteando, me va a llevar realmente a lograrlo. Las condiciones en las que yo estoy viviendo me van a ayudar a lograrlo, las condiciones que yo tengo, mi edad, mi estatura, mi tipo de cuerpo, o sea, son factores que qué tanto, a lo mejor sí me permiten entrar a participar en un evento como esos, pero llegar a ser Miss Universo, que es como el objetivo que me he planteado, estaría muy fuera de la realidad, ¿sí? Con este ejemplo entonces pasamos a diferenciar lo que los autores llaman racionalidad teórica, ¿sí? Y racionalidad práctica. Básicamente la racionalidad teórica es esto de lo que les estoy hablando. No basta con saber, no basta con creer. Y una racionalidad teórica está basada solamente en esto, en supuestos, en yo creo, sé que así es, pero puede no ser verdadero, puedo estar equivocada. ¿Sí me explico? Entonces, la racionalidad teórica está basada solamente en creencias y opiniones. No cumple las condiciones de certeza o de verdad que sí cumple, por ejemplo, una racionalidad práctica, donde vamos a encontrar también lo que es la decisión racional, o los autores así la llaman. Esta racionalidad práctica sí está apoyada en creencias, en decisiones y sobre todo, y es lo que la diferencia del anterior, de la conducta. Es decir, yo ya me planteo una meta, me planteo un objetivo y no solamente me lo planteo a nivel teórico, como era la racionalidad teórica anterior, sino es la capacidad que yo voy a tener para accionar, para poner en movimiento, para ejecutar ciertas acciones y poder llegar a la meta. Otro ejemplo también que es muy hasta grotesco, podríamos decir. ¿Cuántas veces no decimos, no, sí voy a ir, pero no voy? Sí, ya lo voy a hacer, ya lo voy a hacer, mañana lo comienzo. Entonces, la diferencia con la racionalidad práctica es, y ahí viene la clave, decisión racional, es ejecutar, es llevar a cabo. Quiero bajar de peso, ¿qué tengo que hacer? No nada más decirlo, no, pues sí, a mí me gustaría, no, pues sí, yo pienso que voy a bajar de peso, sí, pues sí puedo. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer una serie, o llevar a cabo una serie de acciones que me den la posibilidad de verdad, la posibilidad cierta de bajar de peso. Entonces, ¿cuál es la característica de esta racionalidad práctica? Que debemos asumir una estrategia que nos lleve a esa consecución de los fines o de los objetivos. Y les decía yo hace un ratito, ¿por qué tiene que ver esto con nuestro siguiente tema? Porque la siguiente unidad es la unidad de la comunicación, base del desarrollo organizacional. Si ustedes observan a su alrededor, estamos inmersos en una serie de grupos, ya lo habíamos trabajado desde la primera sesión, en una serie de grupos donde participamos, donde establecemos ciertos roles, ciertas conductas, ejecutamos ciertas acciones, tenemos ciertas responsabilidades, etc. El grupo que ustedes quieren, la familia de origen, la familia actual, si ustedes son
casados o con una pareja, el grupo de trabajo, la religión si es que profesan alguna, un club deportivo en el que estén. La misma sociedad es un grupo, somos seres sociales, somos personas que nos reunimos para llevar a cabo ciertas metas. Ese es el objetivo de todos los grupos sociales, de todos los grupos en los que nosotros participamos. Llámesele como se le llame. Este grupo en el que nosotros ahorita estamos trabajando, que es el cuarto semestre de la maestría, la generación que a ustedes les corresponde, somos un grupo de personas que nos hemos reunido con un objetivo. ¿Cómo vamos a lograr ese objetivo? Con una serie de pasos, una serie de estrategias apegadas a la realidad que nos van a permitir lograr ese objetivo. ¿Cuál es la base de que nosotros logremos esto? La comunicación. Nosotros tenemos que llevar a cabo interacciones sociales y estas interacciones sociales están basadas en la comunicación. No hay interacción sin comunicación. No hay comunicación sin interacción. Son dos conceptos que están sumamente relacionados, ¿sí? Directamente relacionados. Entonces, volvemos a retomar el tema anterior. Yo necesito comunicar, pero necesito comunicar en el grupo en el que yo me encuentro, necesito comunicarme a través de decisiones racionales, sobre todo por el tema que nosotros estamos llevando, que es el desarrollo organizacional. Una definición básica de lo que es la comunicación y que a mí me gustó mucho es la que les anoté en la diapositiva. Es el acto vivo que se refiere a la interacción de las personas. Por eso les decía, no hay comunicación sin interacción, ni interacción sin comunicación. Y puede ser que no hablemos, acuérdense ustedes de los canales, de las formas que hay de comunicación. Hasta el silencio está comunicando. Siempre hay comunicación. Los gestos, la respuesta fisiológica, la palabra, la letra escrita, todas son formas de comunicación. ¿Cuáles son también algunos principios? Aquí les puse algunos principios de la comunicación. Es inevitable, les decía yo, el no estar comunica, el estar callado comunica, o sea, es inevitable, siempre va a haber comunicación, es irreversible. Una vez que se ha comunicado algo, ¿sí? No lo podemos borrar, lo podemos modificar, lo podemos reacomodar, pero no lo podemos borrar. Entonces, por eso este principio básico de la comunicación que es irreversible. Y obviamente, como habíamos dicho, es un proceso que va a conllevar una serie de pasos. Recordarán que les comenté que en la materia de Sociología de la Educación, ahí viene todo lo que es el proceso comunicativo, ahí lo debieron haber trabajado, todo lo que es el proceso de comunicativo, sus pasos, sus procesos, sus elementos, las barreras. Yo aquí nada más les traigo 3 que son muy sencillas: las personales, las físicas y las semánticas. Las personales se refieren a las diferencias entre nosotros como personas. Puede ser que yo me quiera comunicar con alguien que es, no sé, sordomudo, ¿sí? Pero yo no sé lenguaje de señas. ¿Podré comunicarme? Claro que podré comunicarme, porque encontraré vías para hacerlo, ¿sí? Entonces, hay ocasiones en que 2 personas hablan, pero no se están comunicando, ¿sí? Entonces, a esto se refieren las barreras personales. Pueden ser por cuestiones fisiológicas, puede ser por cuestión de idioma. No sé si alguna vez han hablado con una persona que no habla español, o que si ustedes están hablando en el idioma que estén hablando y él no lo conoce, entonces es muy difícil la comunicación. Las barreras físicas se refieren básicamente a aspectos del medio ambiente. Por ejemplo, ruido. Vamos a una fiesta y estamos cerca de la bocina y el ruido es tan alto
la música es tan alta que no nos permite la comunicación. En algunas empresas, por ejemplo, donde están las máquinas, trabajando las máquinas, tampoco es posible la comunicación. Entonces empieza uno a hablar a gritos, a hacer señas, ¿no?, para que la otra persona pueda entender de lo que estamos tratando de comunicar. Entonces son, por mencionar algunas barreras, ¿sí?, en el aspecto físico. En el aspecto semántico es el uso de las palabras. Hay palabras que en una región o en una ciudad o en un país significan cosas diferentes de lo que estamos acostumbrados nosotros a darle esa calidad a esa palabra. Ponía uno de los autores un ejemplo que me gustó mucho. Por ejemplo, aquí en México, decirle a alguien, eres una zorra, está asociado inadecuadamente, porque si le decimos a alguien, o sea, la persona a la que se lo decimos puede ofenderse, porque coloquialmente el término zorra, aquí en México, se designa, o sea, es para descalificar a una persona, cuando realmente, ¿cuáles son las características de los zorros? Son inteligentes, son muy astutos, tienen una capacidad de planeación tremenda, tienen mucha capacidad de espera. ¿Sí me explico? Entonces, más que una ofensa, utilizar, por ejemplo, ese término podría ser un halago, pero pues, ¿qué es lo que pasa en un país como el nuestro? O sea, esa sería una barrera semántica. Yo le digo eso y a lo mejor se molesta, cuando realmente le quiero decir algo y no estoy aclarándole lo que realmente quiero comunicarle. Entonces, por eso decimos que es una barrera de la comunicación. Después tenemos los factores que favorecen la comunicación. Fíjense que aquí me encontré con esta parte que es muy, muy cierta, y decían los autores que estaba yo revisando: debemos tener habilidades comunicativas, habilidad para comunicarnos. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces no nos sabemos explicar. Ustedes que son profesores, yo que me dedico también a esto, sabemos la importancia de tener habilidades comunicativas, no solo de explicar o de decir, sino también de recibir, porque hay gente que le explicamos y no nos entiende, y le volvemos a explicar y no nos entiende, y le volvemos a explicar y seguimos igual y seguimos atorados. Entonces, dicen los autores, hablar y escribir lo hacemos en un código, igual por ejemplo que el lenguaje de señas. Escuchar y leer nos permitirían descifrar ese código, pero es sumamente importante también tener la reflexión y el pensamiento y hacer uso de eso. O sea, vean el proceso, las partes que van a conformar estas habilidades, y si no las tenemos, pues empezar a desarrollarlas, o si las tenemos pero no en un nivel de excelencia, por llamarlo de alguna forma, pues sí preocuparnos un poco por lograr, y ahorita vamos a ver algunas estrategias, lograr comunicar. En cuanto a las actitudes, aquí las actitudes tienen que ver hacia muchas cosas. A veces, ¿qué pasa, por ejemplo, con nuestros alumnos? No tienen una buena actitud para el aprendizaje, y entonces nos cuesta trabajo comunicar con ellos porque estamos así como en sintonías diferentes, ¿no? Entonces pueden ser las actitudes hacia todo lo que me rodea o hacia algo en particular que no me está favoreciendo o sí me está favoreciendo para que se lleve a cabo el proceso de comunicación. Y por último, lo que es el nivel de conocimiento. Yo no puedo comunicar algo que no sé, o que el otro no sabe. ¿Cuántas veces no hacemos una pregunta y la otra persona no tiene la menor idea de lo que le estamos preguntando? Entonces no vamos a lograr comunicarnos si no hay un buen nivel de conocimiento, o un nivel básico de conocimiento de algo del tema que nosotros estamos tratando. ¿Cuáles son algunas técnicas para eliminar estas barreras? Los tratados, libros que ustedes encuentren van a dar así como recetas, van a dar una serie de estrategias, una serie de propuestas
de cómo se pueden eliminar estas barreras. Yo escogí, no porque sean las mejores, pero escogí unas que a mí me parecen muy sencillas. Es hablar cara a cara. Ahora, con el desarrollo de la tecnología, esto se hace a veces bastante difícil. Estamos acostumbrados a escribir los textos en los mensajes, mandar caritas, emoticones, como se llama, y dicen todos los autores que lo más conveniente es la comunicación cara a cara. ¿Por qué? Porque nosotros enviamos el mensaje en ese momento también vamos a recibir una retroalimentación y vamos a hacer aclaraciones en cuanto al mensaje que nosotros estamos transmitiendo, pero también vamos a poder comunicarnos a nivel psicológico, a nivel de emociones o de sentimientos o de sensaciones. Y eso va a enriquecer mucho la comunicación. Más que una frase o más que un texto de 5 o 10 líneas, lo más conveniente, dicen los teóricos, es que la comunicación sea cara a cara. Utilizar palabras simples y sencillas, por muy técnicos que seamos, por mucho lenguaje que nosotros podamos emplear, lenguaje elevado, también lo podemos explicar siendo simples y repitiendo lo que queremos decir, ¿sí? Si no ha quedado claro, repetirlo, pero utilizar el lenguaje simple, el lenguaje sencillo es una excelente estrategia para que se lleve a cabo la comunicación. Para ejercicio, para este tema, les iba a traer una lámina que por cuestiones administrativas, bueno, no administrativas, de salud ya no pude. Encontré por ahí una invitación a la comunidad, algo así decía, es un cartel que estaba pegado en las calles y decía: se invita a toda la comunidad a un tal evento que se llevará a cabo, donde vendrá el doctor fulano. Era cuestiones médicas, como una jornada médica. Sí estaba muy bien, sí comunicaba, pero si uno va, por ejemplo, caminando o va en vehículo, pues como que nada más alcanza medio a pajarear por ahí y no ve la información completa, ¿sí? Entonces yo pensaba traerles un símil, ¿no? Hacer una comparación de dos carteles, uno que dijera así: se invita a toda la población para que participe en las próximas. ¿Y qué pasaría si nada más se anotara jornadas médicas, lugar, fecha, horario? Tal vez, siendo más simple la información, sea más fácil para las personas que están recibiendo el mensaje que nosotros queremos transmitir. La empatía y la escucha afectiva también son aspectos muy, muy importantes que debemos trabajar, sobre todo si tenemos o estamos haciendo la comunicación cara a cara. Porque acuérdense ustedes que la empatía coloquialmente es ponerse en los zapatos de la otra persona. Es decir, tratar de entender, no justificar, tratar de entender cuál es su sentimiento, cuál es su preocupación, cuál es la vivencia que él en un momento dado está teniendo y poder comprenderla. No es, les decía yo, justificar y decir: ay, no, es que sí, pobrecito, entonces no le vamos a pedir la tarea. No. Solamente es entender qué es lo que está viviendo y qué es lo que está sintiendo.